Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Continuamos con este Normandy, The Beginning of the End, y ya vamos por fin al desembarco en Normandía que se produjo el 6 de junio de 1944. Comentaros que es el escenario 5 de este grandísimo juego que, como vemos, está compuesto por dos piezas de mapa, ¿vale? Está el mapa B, que le tenemos aquí a la izquierda, y el mapa MA1, que es la mitad o medio, ¿vale? De M de medio, del A1, que es una playita, ¿vale? Que en este caso es la de Omaha, y que, bueno, viene aquí representado, como veis, ¿vale? MA1 y el B. El norte quedaría hacia aquel lado, porque mi cámara, pues como no da para más, pues no podría poner la cámara vista desde el lado de la playa hacia arriba, ¿vale? Entonces lo tengo que poner así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ¿qué deciros? A ver, este escenario está mal planteado, ¿vale? En el juego base está bastante mal planteado. Entonces a mí me han pasado, sobre todo el creador de juego, así que muchísimas gracias, Nico, por haberme pasado la plantilla con todos los cambios, porque está lleno de ratas, ¿vale? Entonces lo que veis aquí no vale para nada, excepto las unidades, ¿vale? Las unidades que aparecen de oficial de Rangers, tal, eso sí vale, pero lo que no vale son las posiciones de los búnkeres. Por ejemplo, aquí también aparece que hay que colocar un overlay cuando no hay overlays ni nada, ¿vale? Pero eso, bueno, ahora mismo lo leo y os voy a enseñar que este es el cambio que se ha hecho. Bueno, yo me lo he imprimido en blanco y negro, pero se puede imprimir a color, quedaría también muy bien. No, yo por ahorrar tinta y tal, pues lo he sacado en blanco y negro. Total, para la función que va a tener, que es decirme dónde está cada cosa, pues es más que suficiente. También había aquí una errata que no me decía en qué hexágonos pues salían los barcos, con lo cual pues no me quedaba nada claro. Pues aquí está ya corregido, ¿vale? Todas las erratas están ya completamente corregidas. También hay mogollón de ratas en las situaciones donde estaban los búnkeres. O sea, aquí en el juego base te mandan los búnkers por las zonas de aquí, ¿vale? Que aquí evidentemente no hay absolutamente nada. O sea que los búnkers estaban a nivel de playa, no aquí. Así que bueno, pues esas cositas que hay que estar muy pendientes. Y gracias a Nico pues Nicolás Scooby, pude apañar todo esto, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a empezar con el despliegue. No me quiero enrollar mucho más. Vamos a ver las cositas que trae esto, que no son pocas. Vamos a ponerlo así en español, ¿vale? Aunque tenga las erratitas de eso, pero bueno, da igual. Aquí va a tener, por ejemplo, los americanos, ¿vale? Es elemento del 16º Regimiento de la 1ª División de Infantería con apoyo de Rangers y tanques. Entra en el mapa de la playa según la regla de desembarco detallado en el manual de las reglas exclusivas, que esas reglas las tenemos por aquí. A mí me gusta siempre tener las reglas imprimidas, porque como las sobo mucho, pues las reglas originales procuro no tenerlas nunca a mano. Siempre que puedo cojo el PDF por ahí que hay y lo imprimo, y así puedo pintar y puedo sobarlo y todo lo que yo quiera. Bueno, eso, como veis, aquí no varía mucho en lo que dice. Lo único que cambia es por dónde van a aparecer los barquitos, ¿vale? Entonces, cada oleada se considera un turno. ¿Por qué oleadas? Bueno, pues las oleadas significan porque van a llegar nuevos oficiales, ¿vale? Bueno, nuevas tropas, ¿vale? Entonces la primera oleada, que sería el primer turno, ¿vale? Entraría pues un oficial con 2 Rangers, que de estos vienen 2, ¿vale? Un oficial con 3 de infantería, pues son 3 compañías de infantería. Y ya en la segunda oleada, pues un oficial con M4A1, que son unidades blindados, ¿vale? Vienen 2, y así sucesivamente en cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, y aquí respecto a los alemanes, que vamos a ir primero a estos antes de desplegar a los americanos. Aparte de que los alemanes despliegan primero, despliegan en el mapa de playa de línea roja-blanca hacia el norte, ¿vale? La línea roja y blanca, como veis, son esta zona de aquí, que está con los puntitos rojos y tal. Estos son acantilados.
A ver, esta parte la vais a encontrar en las reglas exclusivas, que os lo voy a enseñar por aquí. A ver, tenemos por aquí lo de las reglas exclusivas de esto. A ver. Bueno, aquí tenéis lo de los tanques de D, que son los anfibios, ¿vale? Si le dais la vuelta, pues sale ahí como un barquito. Y tenemos después aquí a los Rangers, que son los únicos que van a poder escalar esta zona. Si están vacíos, si esto de aquí está vacío, pueden escalar por aquí sin ningún problema, consumiendo todo su movimiento. Eso sí, tienen que empezar de manera adyacente, es decir, si para subir a 303 tienen que empezar antes por el 304, ¿vale? Y no puede haber nada aquí. Si lo hay, no pueden subir. Muy bien, pues aquí tenemos los hexágonos de playa, los hexágonos con guijarros, que son estos de aquí, que son hexágonos especiales. Y aquí vemos también los acantilados, ¿vale? Que tiene pues un valor defensivo de 3, eso siempre lo va a tener, haya lo que haya, ¿vale? Si aquí hubiese un bosque, por ejemplo, tendría el valor del bosque. Un bosque no disperso, sino un bosque frondoso, ¿vale? Que tiene un divisor de 4. Ya lo dice aquí en las reglas que siempre va a coger el mínimo de 3. Si tiene algo que supere ese divisor de 3, pues lo va a obtener, ¿vale? Yo creo que hasta aquí no va a haber ningún problema. Y poco más. Lo único deciros que los Rangers son los únicos que pueden subir, porque el resto ni cadena, ni ruedas, ni infantería, nada puede subir este acantilado. Muy bien, pues venga, vamos a continuar con este tema después de haber dado esta pequeña explicación. Y continuamos por aquí. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver. Pues venga, vamos a empezar ya con los animales que despliegan en la línea esta, como ya había dicho. Venga, un oficial y 3 de infantería. Vale, pues antes de llegar a eso, ¿vale? Aquí vemos que pone que se despliega en lo mismo, ¿vale? Como veis, la traducción sigue siendo lo mismo. Despliegan el mapa de playa en la línea roja, patatín patatán. Yo os digo que esta parte no ha cambiado absolutamente nada. Bueno, venga, vamos a desplegar entonces ahora los búnkers siguiendo ahora esto de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué nos comenta? Pues esto nos comenta que va a haber un oficial con 3 de infantería, con 3 compañías, con 3 secciones de infantería y son 3 compañías, ¿vale? Eso ya lo tengo, pero vamos a empezar primero poniendo las cositas del mapa, ¿vale? Los terrenos. Vamos a ver, entonces vamos a poner primero el MG Bunker de 3 en la 203, ¿vale? La 203 que vendría a ser aquí. Si os fijáis, aquí en el mapa base, bueno, en el escenario base, nos mandaba al 202, que el 202 estaba por aquí, ¿vale? Bueno, lo tengo tapado con los tokens, pero va, el 202, fijaros, lo mandaba aquí. Evidentemente no tenía sentido ninguno, ¿vale? Entonces, vamos a continuar ya con el despliegue según pues el que me han mandado Nico, ¿vale? Que dice así, MG, como ya hemos dicho, que ya lo tengo yo por aquí preparadito, una MG, ¿qué divisor tenía ese? Divisor 3, vale, pues a ver, he cogido uno de divisor 2, vamos a coger uno de divisor 3 y nos venimos a la 203, vale, perfecto, la 203 y viene encarado hacia la 204, encarado es hacia este lado, con lo cual va a poder disparar en este ángulo de aquí, ¿vale? Va a poder ver toda esta parte de la playa sin ningún problema. Así que este MG, vamos, se va a poner fina filipina. Perfecto, venga, vamos a por otro búnker de divisor 3 que es la 703. Vale, pues la 703 que ya creo que se vendría aquí. 703, ahí, pues venga, vamos a coger el siguiente. 703, aquí, perdonad, estoy metiendo aquí toda la zarpa. Vale, pues 703 que viene siendo aquí, ¿vale? Pues lo mismo, encarado hacia la 704, ¿vale? Que lo viene por aquí. Vale, y ahora el siguiente búnker, que es 2, que, a ver, este 3 y este 3 que tiene aquí, o ese 2 que tiene ahí, indica la cantidad de impactos que puede recibir antes de ser derruido, ¿vale? Ya lo iremos viendo sobre la marcha. Ya sabéis que me gusta enseñaros a jugar de la mejor manera, jugando. Porque si os comento ahora todo el rollo de cómo funciona patatín patatán, no os quedéis ni con la mitad de la copla. Entonces es absurdo.
Es completamente absurdo. La mejor manera de que lo aprendáis cómo se utilizan es a medida que se va jugando, pues se va explicando y para adelante. Así lo veis, la teoría y la práctica a la vez, vamos. Venga, va. Un MG en el 1202 aquí, vale. Perfecto, pues ahí queda. Muy bien. Pues así queda un abanico bastante amplio. Venga, siguiente, vamos a ver siguiente. Tenemos por aquí fortificaciones. Vale, esto en el base está mal. Yo ya me lo imaginé en su momento que esto estaba mal, porque aquí dice búnker, ¿vale? Y no, se refieren a las fortificaciones. Vale, pues venga, continuamos. Pues fortificaciones, venga, fortificación de 3. Una fortificación de 3 que viene siendo en la 303. Pues 303 que viene aquí. Vale, pues venga, 303 que viene aquí. Y esto está encarado, yo creo que ya lo tengo encarado como tal, ¿verdad? 300, a ver, esto, fortificación 303 de 304 a 403. Vale, 304 a la 403. Perfecto, vale. Pues aquí tenemos el abanico. Muy bien apañado. Yo creo 303 y 304. Así que esto vendría así. Eso vendría así, para tener esto de aquí ya cubierto. Y este tendría cubierto toda esta zona. Perfecto. Sí, porque este se abre así, sería aquí y aquí. Y toda esta parte, evidentemente. Vale, pues esto quedaría así, la fortificación. Muy bien, pues venga, vamos a seguir con el siguiente, que sería otra fortificación de, esta vez de 4, en la 903. Vale, pues cogemos por aquí, de 4, la 903, que no tengo ni idea dónde anda. Aquí, 903, que anda aquí, y que estaría mirando, ¿para dónde estaría mirando? Para Cuenca, estaría mirando para Cuenca. Vale, pues 803, vale, 903, estaría mirando 903 para la 803 y vale, este quedaría mirando así. Vale, pues ahí quedaría mirando, ¿vale? Para mirar a estos dos. Importante lo del encaramiento, lo indica la flechita, que no lo he dicho, ¿vale? La flechita indica hacia dónde mira y siempre va a mirar, sí, en forma de abanico, ¿vale? Entonces miraría hacia este lado y hacia este lado. Hacia este lado ya no, ¿vale? Solamente desde aquí hasta aquí. Perfecto. Y todo el interior, evidentemente, ¿vale? Más cositas. A ver, ahora, otra fortificación que tiene que haber aquí. 1402. Pues la 1402, que sería aquí. Perfecto. Pues ven, vamos a ponerle por aquí. Y este quedaría mirando. ¿Para dónde miraría? Este miraría para la 1303 y 1403. Vale, perfecto. Pues entonces este, pues 3/4 de lo mismo. Se pondría así y para adelante. Por cierto, estas solo tienen, las fortificaciones tienen cañones, ¿vale? Tienen AT, que lo sepáis. Y los búnkers tienen AT, que son las MGs, ¿vale? Venga, pues ya está. Pues esto quedaría por aquí y por aquí. Por aquí ya no podrían pasar de todas formas, así que no valdría para nada. Muy bien, perfecto, pues ya quedarían ahí todo bien encarado, todo bien apañado. Y ahora vamos a ver los siguientes, que dice así. Fortificación. Y ya está, o sea, ahora vamos a ver las trincheras. Vale, las trincheras pues pasa lo mismo, o sea, todo lo que venía siendo colocar cositas de terreno para este escenario estaban mal, ¿vale? Aquí ponía hexágonos de trinchera en la 412, que lo mandaba por allí a tomar viento, ¿vale? 512, 412, pues andaba por aquí, ¿vale? Cuando en realidad, pues fijaros, es en la 402 que hay que venir por aquí, aquí, la trinchera viene ahí, ¿vale? Pues venga, vamos a ir colocando por aquí las trincheras, 402, perfecto, vamos a ver la siguiente trinchera, que dice 503, vale, vamos a coger por aquí, ¡opa!, que se me va, la 503, vale, esta ya está por aquí colocadita,
Y vamos ahora la 602, vale, perfecto. Vamos a coger por aquí la 602, muy bien. Y ahora vamos a ver qué más, la 1002, 1002, triqui 1002 aquí, vale. Y el último, 1, 2, 3, 4, sí, ya sería el último porque son 5. Son el 1102, que es este de aquí, vale, perfecto. Vale, más cositas, vamos a ver ahora, hay que colocar dos alambradas, ¿vale? Las alambradas van en el 802, que vendría siendo aquí, y el otro va en el 1302, que vendría ahí, ¿vale? Pues lo mismo, esto en el juego base vienen mal colocados, también vienen por allí, cerca de la ciudad que está por allí al norte, con lo cual era completamente absurdo, no tenía sentido. Y vamos ahora con las zanjas antitanque, ¿vale? Los diques estos antitanque, que uno vendría aquí y el otro pues vendría aquí, ¿vale? Lo podemos ver por aquí, que viene en el 803 uno de ellos, ¿vale? Y en el 1302 aquí, 1302. Entonces me he equivocado yo con la alambrada, con una de las alambradas. A ver. Alambrada 1302. ¡Ay! No, lo he leído yo mal, perdonad, sí, lo tenía puesto bien, en el 1303. Vale, perfecto. Pues apañado. Ahora, ¿qué más cositas quedarían por poner? Bueno, pues ahora vamos a poner 3 minas, ¿vale? 3 campos de minas. Los campos de minas yo voy a utilizar. Aquí va a ser un AP, ¿vale? Antipersona. Aquí voy a poner un mixto, antipersonas y antitanques. Y aquí voy a poner antitanques directamente, ¿vale? Así yo creo que quedaría más guapo. Sí, porque después fortifico mejor, intento mejorar esta zona de aquí, de alguna manera. Yo creo que sí, yo creo que así puede estar bien, ¿vale? Voy a dejarlo así. Las minas están claro que lo voy a dejar aquí. Y yo creo que sí, que voy a dejar que esto sea antipersona, antitanque, o sea, mixta y antitanque. Yo creo que sí, lo voy a dejar así. Vale. Venga, pues vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos queda por poner. Pues yo creo que ya no nos queda nada más. Bueno, pues vamos a empezar ya a colocar nuestros oficiales de infantería. Pues vamos a empezar, como tengo pues unos cuantos, creo que son 3 si mal no recuerdo, pues 3 de infantería. Vamos a empezar poniendo pues este, por ejemplo, ¿vale? La unidad B, la vamos a poner aquí, por ejemplo, una unidad aquí. Hay que ponerlo debajo de la trinchera, porque esto indica que están dentro de la trinchera. Si lo pusiésemos encima, eso indicaría que están fuera de la trinchera. Entonces, solo tendría la protección según el terreno, no según la trinchera. Esto tiene un divisor de 5, creo recordar. Las trincheras son bastante complicadas, pero que muy complicadas. Pues venga, vamos a continuar. Vamos a poner aquí otro más, a ver, otro oficial más que le vamos a poner. ¿Dónde le vamos a poner? ¿Dónde le podemos poner? Vamos a poner aquí otro oficial, ¿vale? Junto con sus secciones. Así que lo ponemos aquí y me va a quedar tan ancho. Y vamos a fortificar un poquito más esta zona, ¿vale? Vamos a ponerle ahí el otro oficial que tengo, vale, vamos a ponerle aquí y ya quedaría apañado. Son infantería normal, así que no habría ningún problema. Vale, y ahora con ese me queda un oficial que, si lo veis aquí, es un oficial que tiene a ver, ¿dónde lo tengo yo? Por aquí. Un oficial, vale, aquí, con 2 cañones de 75, ¿vale? Que son estos de aquí. Pues este oficial lo voy a poner aquí, así de claro. Y voy a poner los cañones. Es que los cañones no pueden entrar en las trincheras, con lo cual no pueden hacer absolutamente nada. Voy a dejarlo ahí. Pero claro, esto es un inconveniente.
Esto es un inconveniente. Lo que puedo hacer es... Lo voy a dejar aquí mejor. Lo voy a dejar aquí mejor. Porque si no, va a ser un inconveniente bastante gordo. Un inconveniente bastante gordo. Porque si llega aquí y hay un impacto, pues adiós al oficial y adiós todo. Vamos, que me la lían bien parda. Vale. Pues aquí, como esto no quitan líneas de visión, porque no se pierde línea de visión, que lo podemos ver por aquí, por aquí, por aquí. Línea de visión, vamos a ver, tenemos por aquí, ¿vale? Bloquea línea de visión, no bloquea línea de visión las trincheras, ¿vale? Como es un terreno que está bajo tierra, pues entonces tiene línea de visión con todo esto, así que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Voy a dejarlo aquí, ¿vale? Voy a dejarlo ahí. Si así, por lo menos lo tienen más complicado y hacerme daño. Así que estas dos trincheras van a quedar sin uso. Van a quedar sin uso. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Muy bien. Yo creo que esta es buena colocación. A ver, comentaros cositas. Los cañones y las MGs, ¿vale? Como veis, no tienen ninguna letra asignada. ¿Por qué? Porque según el mapa, bueno, el escenario no te indica que tenga que estar junto con ningún oficial, con lo cual se manejan ellos solos y son autosuficientes. Muy bien, pues ya hemos llegado hasta aquí. Ya hemos colocado la parte más difícil, que era esta, ¿vale? La parte esta es la más complicada de colocar. Y ahora vamos a empezar con los americanos. Que los americanos, pues como veis, tienen por aquí habría dos oficiales de Rangers con 4 secciones, ¿vale? Que serían, vamos a ver si os lo muestro yo por aquí, por aquí, por aquí, que son, creo que son estos de aquí. No, esto es infantería. Vamos a ponerlo por aquí. A ver dónde tengo yo ahora a estos. Ay, que los tenía yo por aquí. Dadme un segundín que los busque. Aquí, mirad. Mirad, los Rangers vienen con una línea gris, ¿vale? Estos son los únicos que pueden escalar las zonas estas blanquecinas, blanquirrojas, ¿vale? Y nada, pues vamos a ver dónde despliegan. Según esto despliegan adyacentes a 208, 408, 608, 808, o sea que adyacentes a 208 son 4, 5, 6, 7, 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 así que van a empezar desde muy atrás. Adyacente, vale, pues los puntos más adyacentes a esos van a ser estos de aquí, evidentemente, ¿vale? Porque 408, por ejemplo, 405, 406, 407, 408 no hay, así que la adyacente sería la 407. Pues uno empezará aquí, por ejemplo, vale, este que es el oficial de aquí de los Rangers. Vamos a por otro de los Rangers que empezaría, pues, también adyacente, a ver que no lo encuentre por aquí. Empezaría también, a ver cuál sería otro, la 208. Que sería por aquí, por la 207, ¿vale? Comentaros que estoy usando los barquitos para el desembarco, ¿vale? Que estos, pues nada, una vez que lleguen aquí a tierra, pues se quitan y ya está, no tienen mayor historia. Tienen blindaje de 1, con lo cual las MGs pues no pueden penetrar el blindaje y no les pueden hacer daño. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso les da cierta cobertura. Muy bien, pues venga, vamos a seguir con esto. Vamos a ver ahora quién sigue. Pues sigue por aquí la 608, que sería la 607, en este caso aquí. Pues continuamos con estos de aquí. Ponemos su barquito, ¿vale? Ponemos aquí su nuevo oficial con infantería, porque ahora viene la infantería. Y ahora pues nada, pues la siguiente infantería, que sería la 807, si mal no recuerdo. Pues sí, porque es la 808. Vale, perfecto, pues viene por aquí y viene por aquí. El máximo de pasos que pueda haber en un barco son 9 pasos, ¿vale? Entonces las compañías pueden ir completas sin ningún problema. No hay ningún problema. Así que así quedaría. Bueno, perdonad, se me ha olvidado este entraría por la 1007 ya. Vale, perfecto. Pues venga, ahora sí que ya está esto completo. Ya
Ya sí que ya no cabe nada más, no cabe ni un alfiler. Aquí dos más, pero vamos, que no, de momento no entra nadie en nada. Son 3 de infantería, 1, 2 y 3, y 2 rangers, 1 y 2. Ya lo tenemos aquí todo desplegado. Ya veremos a ver cómo se apaña esto de aquí. Porque va a tener telita. Bueno, aquí el disparo de artillería muy poquito. 1 y 2. Muy mal, Muy mal. Muy poquito, esto tiene muy poquito alcance. Tampoco os creáis que hace mucho daño. Tendría una fuerza de 8. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Si es que por zanjas no puede haber ruedas. O sí, no. Es que no. ¿Veis? Por ruedas no se puede, cadena sí, pero es que no puede moverse ni puede hacer absolutamente nada. ¿Vale? Los divisores, como veis, tienen un divisor de 5. Los bunkers tienen divisor de 5 y las fortificaciones también divisor de 5. Así que no se puede hacer nada más. Vale, pues ya habéis visto cómo es el despliegue de esto. Comentaros también que una vez visto el tema del despliegue, esto de aquí no ha cambiado, las condiciones de victoria. Vamos a poner aquí que el jugador aliado gana si acaba la partida con al menos el equivalente a 2 compañías o 18 pasos en el mapa B, o sea, en esta zona de aquí, ¿vale? El jugador alemán es declarado ganador si consigue evitar lo anterior. Muy bien, pues entonces vamos a poner los puntitos de victoria estos para indicar que si llega aquí, ¿vale? Si llegan aquí, porque es el más cercano, o sea, pongo esto porque son los más cercanos al mapa B. Esto también cuenta como el mapa B, ¿vale? Entonces, si llegan aquí y se mantienen hasta el final de la partida, hemos palmado. Eso está clarísimo. Uy, me falta un tokencillo. No me digas, me falta un tokencito. Bueno, pues luego lo busco, que yo creía que tenía todos los tokens. Bueno, a mí me sonaba que tenía todos. Vale, por lo que sea me falta uno, pero bueno, luego lo pongo. Si no, esperar un momento que tengo por aquí yo a manubrio alguno. Tengo uno por aquí a mano. Mira, ahora sí que sí. Ahora ya está completo, ahora ya me siento guay. Me siento completo. Perfecto. Y continuamos por aquí con las reglas especiales, ¿vale? Los M4A1DD despliegan por la cara del flotador desplegado de valor 0, ¿vale? Pues estos, a ver, los tanques DD, que son estos de aquí, ¿vale? Estos blindados, como veis, pues tienen esto de aquí, que son los barquitos, ¿vale? Que tienen un blindaje de 0, con lo cual las MG les puede penetrar y hacer daño, en caso de que les pueda disparar. Así que nada, venga, continuamos. Ahora, el uso de la artillería naval de 150 milímetros, que es la que va a tener los americanos, ¿vale? Se ha de colocar siempre la ficha del calibre en línea de visión con el borde sur del tablero. Es decir, que tiene que tener línea de visión quien vaya a disparar, evidentemente, con el borde sur del tablero, que es esta parte de aquí, que representará la zona en la que están los barcos. Vale, los usos de la artillería, o sea, los barcos cuentan como si estuvieran a la misma altura que el acantilado, es decir, altura 1, porque la playa, esta parte de aquí, es altura 0, ¿vale? Y esto tiene altura 1. Pues los barcos están en altura 1, con lo cual no van a tener penalizador a la hora de disparar. Ahora bien, dice que están a la misma altura de acantilado, pero si no se dispara contra los bunkers como objetivo, o sea, los bunkers, estos de aquí, ¿vale? Bunkers, y que también me imagino que entrarán las fortificaciones, evidentemente, habría que sumar un +1 a la tirada como si fuera un hexágono que no tiene fichas enemigas o que están ocultas, ¿vale? Si quieren disparar aquí, por ejemplo, o a las trincheras, tendrían que sumar un +1. Perfecto. Las secciones o compañías americanas que deban chequear moral y fallen, en lugar de retirarse, sumarán la pérdida de un paso. Si el chequeo las elimina, entonces retiraremos la sección o la compañía a la que le ocurra. Esto significa que si al entrar, por ejemplo, aquí una compañía enemiga, en mi caso sería enemiga, ¿vale? Americana, sufre bajas y tiene que hacer un chequeo, lo que va a ocurrir es que si lo falla, tendrán que sufrir un paso porque no pueden retirarse, ¿vale? Si fallan el chequeo, no pueden retirarse hacia el mar, simplemente pierden un paso, pero solo ocurre una vez. Es decir, que si pierden ese paso
¿vale? No tienen que volver a chequear la moral, porque si no entraríamos en un bucle y al final terminaría por perderse la compañía y sería absurdo, o sea, sería entrar en un bucle que no tendría sentido ninguno. Vale, se usan las reglas de desembarco del reglamento exclusivo, que ya lo veremos, y colocar overlays, que esto es lo que yo os decía, que el overlay realmente no es el overlay, sino el mapa este de aquí, ¿vale? Y ya está, o sea, no tendría más historia. Ahora es el jugador americano, es el atacante, ¿vale? Con lo cual ellos van a tener la iniciativa como atacantes, y después el jugador alemán, que los alemanes despliegan primero. Vale, yo ya he desplegado primero, como habéis visto, y después han desplegado los americanos. Así que con esto, pues ya sabéis, pues ya os leeré la introducción histórica, que ya sabéis cómo me gusta hacer los vídeos. Y nada, pues ya os he enseñado lo que quería enseñaros de este mapa, que es súper complicado de manejar. Y lo dicho, lo voy a dejar aquí. Espero que os mole este nuevo escenario, porque tiene una pintaca del copón. Y lo que siempre os digo, los que no estéis suscritos, por favor suscribiros, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.